Carreteras. Son caminos públicos pavimentados que están dispuestos para el tránsito de vehículos. Por lo general, se trata de vías anchas que permiten fluidez en la circulación. La construcción de una carretera requiere la creación de una superficie plana, que atraviesa obstáculos geográficos y toma una inclinación adecuada para permitir a los vehículos circular. Se deben cumplir leyes establecidas y una serie de normativas. Para comenzar el proceso, se realizan trabajos preliminares, iniciando con el desmonte, que es la remoción de la vegetación que existe en el derecho de vía, en las zonas de bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o edificaciones. El objetivo es eliminar la presencia de materia vegetal para impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad. Cuando lo indica el proyecto o lo ordene la Secretaría, el desmonte se complementa con el trasplante de especies vegetales. En el caso de las carreteras, el desmonte se realizará arando en el derecho de vía, según lo establecido por la Secretaría y aprobado por el proyecto. El equipo que se ocupa será el adecuado para obtener la calidad específica en el proyecto. Uno de ellos podría ser el bulldozer, el cual se hace un acopio de todo el material orgánico y se carga con excavadora de orugas, excavadora de llantas o similar. Esto depende del tipo de terreno. El siguiente trabajo a realizar se llama tala. Este consiste en cortar los árboles y los arbustos, la intención de que no haya ningún obstáculo sobre el camino. Este trabajo se puede realizar con un tractor o mejor llamado bulldozer. Las maquinarias se dirigen hacia la vegetación para que puedan derrumbar los árboles. Se deberán obtener los permisos correspondientes para poder hacer este trabajo. Una vez removidos los árboles, se tendrá más espacio para liberar el tránsito donde se desplantará la superficie de la carretera. Al igual se puede ocupar una retroexcavadora o una excavadora de oruga. Roza. Consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembras. Desenraice. Consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces. Limpieza. Consiste en retirar el producto del desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Secretaría. Esto con la intención de dejar completamente limpio a disposición final todo el terreno que se ocupará para la carretera. Despalme. Es la remoción del material superficial del terreno de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con el objetivo de evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable. Este trabajo se puede realizar con una motoconformadora. El equipo utilizado deberá ser el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto. Cuneta. Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres de comunicación, en este caso las carreteras. Debido a su menor nivel, recibe las aguas de la lluvia y las conduce hacia un lugar que no provoque daños o inundaciones. También puede servir como defensa de pequeños derrumbes cuando las vías transitan por trincheras. Contracunetas. Son zanjas o bordos que se construyen en las laderas localizadas aguas arriba de los taludes de los cortes, con el objetivo de interceptar el agua que escurre sobre la superficie del terreno natural, conduciéndola a una cañada inmediata o a una parte baja del terreno, para evitar el saturamiento hidráulico de la cuneta y el deslave o erosión del corte. Según lo indica el proyecto o la Secretaría, las zanjas pueden estar recubiertas o no, y los bordos pueden ser de tierra, concreto o suelo cemento. Se pueden utilizar piezas prefabricadas como se indica en el video. Estas son llevadas por un sistema de grúas para que se puedan comenzar a colocar. En este caso, las cunetas y las contracunetas puede colar de forma intercalada. Esto quiere decir que se puede colar primero una parte y dejar un espacio que posteriormente servirá como cimbra para colocar los elementos restantes. Lavaderos.
Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas y guarniciones a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, de concreto hidráulico o metálicos. Si se construyen con mampostería o concreto hidráulico, generalmente tienen sección triangular, con el propósito de lograr una depresión en su intersección con el acotamiento, para facilitar la entrada del agua al lavadero. Alcantarilla tubular. La alcantarilla que se muestra en la imagen es una alcantarilla tubular de concreto. Es una estructura rígida que se construye mediante tubos de concreto con o sin refuerzo. Estos son colocados sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Corte de talud. Es un procedimiento que se realiza para proteger los taludes de obras o los taludes naturales contra los daños causados por el escurrimiento del agua o el avatar de las ondas de un lago, río o mar contra sus márgenes. Este trabajo podrá realizarse con una excavadora de oruga. El operador manejará la máquina para poder darle un afine de talud adecuado. Corte de cajón. Es la excavación del material subyacente a la corona y se remueve por ser inadecuado para formar la capa subrasante. Este material debe ser sustituido por otro material con las propiedades adecuadas. Terraplén. Es el proceso en el que se rellenará con tierra un terreno para poder levantar su nivel y así formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra, en este caso desplantar las estructuras de la carretera. Subrasante. Es una capa que se realizará con los materiales de los suelos naturales. Estos son seleccionados o cribados, ya que son producto de los cortes o de la extracción en bancos. Se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la cama de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo de un terraplén, cuando esta última no se construya, para servir de desplante a un pavimento. Base. Esta se elabora con materiales granulares, que se colocan normalmente sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. En este caso, al igual que la subrasante, el trabajo se realiza gracias a una motoconformadora. Base. Esta se elabora con una capa de materiales pétreos. Son seleccionados y se construyen generalmente para realizar las funciones principales como proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, a la capa de rodadura asfáltica o la carpeta de concreto hidráulico. Esto ayudará a soportar las cargas que éstas le transmiten, aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y así proporcionar a la estructura del pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se puede infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua subterránea. De mezcla asfáltica. El asfalto proviene de la destilación del petróleo, en el cual el petróleo es calentado a altas temperaturas, lo cual inicia un proceso de evaporación en este dividiendo los líquidos de los sólidos, por lo cual el contenedor del petróleo está separado en niveles para separar los diferentes productos que obtendrán de este proceso. El proceso de producción de mezcla asfáltica consiste en lo siguiente: se apila la piedra grande, la piedra chica y la arena. El cargador frontal carga estos materiales y los llena en las tolvas respectivas. Una vez llenas las tolvas, se procede por vibración de las tolvas a descargar el material hacia la faja horizontal. Estas tolvas tienen unas compuertas en la parte inferior que permiten abrir o cerrar el paso de los materiales hacia la faja horizontal. De la faja horizontal continúan a la faja inclinada hasta llegar al horno rotativo, el cual tiene una llama la cual es alimentada con diésel, siendo la temperatura en la llama aproximadamente de 800 grados centígrados. Aquí los agregados son calentados en forma gradual hasta alcanzar los 150 grados centígrados.
Sobre la superficie donde se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, el contratista de obra ejecutará previamente un tramo de prueba con una longitud de 400 metros. Esto con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizarán, considerando que la construcción del tramo de prueba será cumpliendo con las normativas correspondientes. Compactada la carpeta asfáltica con mezcla en caliente del tramo de prueba, se comprobará que cumpla con lo establecido en la cláusula de la norma correspondiente. En caso negativo, el contratista de obra construirá el número de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado. Deberá cuidarse evitar cortes en la capa subyacente. La operación deberá continuar hasta que el material haya alcanzado por lo menos un 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo del proctor modificado. Ningún material deberá colocarse en nieve o en una capa blanda, barrosa o helada. Después de que el agregado haya sido esparcido, se le deberá compactar por medio de arrodillado y riego. La compactación deberá avanzar gradualmente desde los costados hacia el centro de la vía en construcción. El rodillado deberá continuar hasta lograr la densidad especificada y hasta que no sea visible el deslizamiento del material delante del compactador. La distribución y el rodillado continuarán alternadamente tal como se requiere para lograr una base lisa, pareja y uniformemente compactada. No se deberá compactar cuando la capa subyacente se encuentre blanda o dúctil, o cuando la compactación cause ondulaciones en la capa de la base. Acabado. Se tendrá cuidado en mantener siempre bien humedecidos los rodillos compactadores para evitar que la mezcla caliente se adhiera y se provoquen imperfecciones en el acabado de la carpeta asfáltica. La superficie de la carpeta quedará limpia y presentará una textura y acabado uniformes. Una vez concluida la compactación en todo el ancho de la corona de la última capa de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, se formará un chaflán en las orillas, cuya base será igual a 1,5 veces el espesor de la carpeta asfáltica, compactándolo con el equipo adecuado. Para ello, se utilizará mezcla asfáltica adicional, colocándola inmediatamente después del tendido, o bien directamente con las pavimentadoras si están equipadas para hacerlo. La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Para que la señalización horizontal cumpla la función para la cual se usa, se requiere que se tenga una uniformidad respecto a las dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso y circunstancias en las cuales se va a emplear y el tipo de material usado. Para realizar este trabajo se puede hacer de forma manual o se pueden utilizar máquinas especializadas que aceleran el proceso de construcción. Señalamiento vertical. Este es colocado a los hombros de la carretera y es el conjunto de señales en tableros con leyendas y pictogramas fijados en postes, marcos y otras estructuras. Según su propósito, estas señales se clasifican en señales restrictivas, señales preventivas, señales informativas, señales turísticas y de servicios, así como señales de mensajes cambiables y dependiendo del color, la función que emplean, ya sean informativas, preventivas o restringidas. Estos se construyen de una forma simple. Las piezas son compradas previamente y simplemente son colocadas con una base de concreto.